Salimos de la ciudad de Smara con destino a El Aaiún, la capital administrativa del Sáhara Occidental. El trayecto transcurría por una carretera prácticamente desierta. Durante kilómetros y kilómetros apenas nos cruzamos con otros vehículos, lo que hacía que la inmensidad del paisaje resultara aún más impresionante. Era el mes de abril, pero el termómetro ya superaba los 40 grados centígrados. Entre Smara y El Aaiún hay aproximadamente 220 kilómetros, un recorrido que se completa en unas 2 horas y media. El Aaiún es la ciudad más grande del Sáhara Occidental y su principal centro administrativo, económico y de transporte. Su nombre significa, los manantiales, o, las fuentes, ya que el asentamiento surgió junto a varios nacimientos naturales de agua en el valle del Wadi Sagia el Amra, un cauce que permanece seco durante la mayor parte del año y solo vuelve a llenarse tras lluvias intensas. La ciudad se encuentra a unos 25 o 30 kilómetros del Océano Atlántico, a una altitud aproximada de 70 metros sobre el nivel del mar. Aunque el clima es plenamente desértico y en verano las temperaturas superan con frecuencia los 40 grados, la cercanía del océano suaviza el calor en comparación con el interior del Sáhara. La historia de El Aaiún es relativamente reciente. En 1928 existía aquí un pequeño campamento de nómadas saharauis. 10 años más tarde, en 1938, las autoridades españolas establecieron un puesto militar que rápidamente comenzó a desarrollarse como centro administrativo. En 1940, El Aaiún pasó a convertirse en la capital del entonces Sáhara español, sustituyendo a Villa Cisneros, la actual Dakhla. El descubrimiento de los importantes yacimientos de fosfatos de Bucraa transformó por completo la ciudad. Se construyeron amplias avenidas, nuevos barrios residenciales, un aeropuerto, escuelas, hospitales y toda la infraestructura necesaria para impulsar el crecimiento de la región. Tras la retirada de España entre 1975 y 1976, El Aaiún quedó bajo el control de las fuerzas marroquíes. Desde entonces, permanece bajo administración de Marruecos, aunque el estatus del territorio continúa siendo objeto de disputa internacional. En la actualidad, la ciudad supera los 250.000 habitantes, lo que la convierte en la mayor urbe del Sáhara Occidental. Aquí conviven los saharauis, población autóctona del desierto, numerosos residentes procedentes de distintas regiones de Marruecos y pequeñas comunidades de extranjeros que trabajan para organizaciones internacionales y empresas. La economía local gira principalmente en torno a la extracción y exportación de fosfatos del yacimiento de Bucraa, la pesca, la administración pública, la construcción, el comercio y el desarrollo de las infraestructuras. Al llegar a El Aaiún, resulta evidente que esta ciudad es muy diferente de otras ciudades marroquíes tan conocidas como Marrakech o Fez. Aquí apenas hay turismo, las avenidas son amplias, predominan las construcciones modernas y prácticamente no existen las bulliciosas medinas que caracterizan a tantas ciudades del país. Más allá de los últimos barrios urbanos comienza un paisaje infinito de desierto pedregoso que se extiende hasta donde alcanza la vista. Precisamente esa combinación hace de El Aaiún un lugar tan singular, una ciudad donde conviven el legado del periodo colonial español, la infraestructura desarrollada por Marruecos y la inmensidad y el carácter inconfundible del auténtico desierto del Sáhara. En general, El Aaiún me dejó una impresión muy positiva. La ciudad cuenta con buenos hoteles a precios razonables y con supermercados de las principales cadenas marroquíes, donde puedes hacer la compra con total tranquilidad. No es necesario regatear en pequeñas tiendas, como ocurre en muchos otros lugares, y es fácil encontrar productos de buena calidad a precios justos. Eso sí, no puedo decir que los alimentos en Marruecos sean mucho más baratos que en España. De hecho, muchos productos franceses y españoles que se venden en Carrefour tienen prácticamente el mismo precio que al otro lado del estrecho. Otra de las cosas que más me gustó fue la casi total ausencia de turistas. Gracias a ello, el ambiente es mucho más tranquilo y la actitud de la gente resulta muy natural y nada insistente. Nadie presta demasiada atención a tu presencia, nadie corre hacia tu coche para pedir dinero y prácticamente nadie intenta venderte algún servicio o convencerte de comprar algo. Después de recorrer las zonas más turísticas de Marruecos, ese cambio se agradece enormemente, y sinceramente, fue una agradable sorpresa. Me gustaría volver algún día al Sáhara Occidental. Es un lugar que realmente me gustó. Tiene una personalidad muy diferente a la del norte de Marruecos.
Aquí todo parece ir a otro ritmo, hay más silencio, más espacio y una sensación constante de inmensidad. Es una región con un carácter propio, donde el desierto, la historia y la vida cotidiana crean una atmósfera muy distinta a la que uno encuentra en las ciudades más conocidas del país. Quesera Sera. Es uno de los naufragios más conocidos de la costa del Sáhara Occidental. Desde hace muchos años, el casco oxidado de este barco descansa a orillas del Océano Atlántico, entre Foum el Onyud y la ciudad portuaria de El Marsa, a unos 25 kilómetros de El Aaiún. Con el paso del tiempo, el pecio se ha convertido en una de las imágenes más reconocibles de la región y en un lugar muy visitado por fotógrafos, viajeros y creadores de contenido. La historia del barco resulta tan interesante como misteriosa. Según los registros marítimos, el Quesera Sera era un arrastrero pesquero construido en los Países Bajos en 1980. Tenía una eslora de unos 51 metros, un arqueo bruto de 766 toneladas y navegó bajo bandera de Islandia. Antes de recibir el nombre Quesera Sera, el buque había sido conocido como Paula, Abril y Prauis. Su nombre, que significa, lo que tenga que pasar, pasará, adquirió un significado casi profético cuando el barco terminó encallado para siempre en esta costa. Pero, ¿cómo acabó aquí? Es una pregunta que aún hoy sigue rodeada de incertidumbre. Lo que sí se sabe con certeza es que, a finales del siglo XX, el arrastrero faenaba en las aguas del Sáhara Occidental dedicado principalmente a la pesca de la sardina. En algún momento quedó varado cerca de El Marsa y nunca volvió a navegar. A partir de ese momento comenzaron a surgir numerosas historias. La leyenda más popular, repetida por muchos habitantes de la zona y también por algunos viajeros, cuenta que la empresa propietaria obtenía importantes beneficios gracias a la pesca y daba trabajo a numerosos vecinos de El Aaiún. Sin embargo, con el tiempo habría salido a la luz que el negocio pesquero servía también para blanquear dinero procedente del narcotráfico. Poco después, según esta versión, la tripulación desapareció y el barco fue abandonado definitivamente en la costa. No obstante, es importante aclarar que esta historia nunca ha sido confirmada por documentos oficiales ni por investigaciones concluyentes. Se trata de una leyenda local transmitida de generación en generación, por lo que conviene considerarla simplemente como una de las muchas historias que rodean al naufragio y no como un hecho demostrado. Su destino parecía estar escrito desde el principio. Nuestro viaje por el Sáhara Occidental llegaba a su fin. Era el momento de emprender el largo camino de regreso hacia Nador para llegar a tiempo al ferry que nos llevaría de vuelta a Europa. Nos esperaban cerca de 2000 kilómetros de carretera, y decidí que esta vez regresaríamos atravesando las montañas del Atlas. Nuestra siguiente parada fue Tarfaya, una pequeña ciudad del sur de Marruecos situada a orillas del Océano Atlántico, aproximadamente a 100 kilómetros al norte de la frontera con el Sáhara Occidental. Aunque hoy apenas cuenta con entre 8 y 10.000 habitantes, ocupa un lugar muy especial en la historia de la aviación, de la época colonial y de la literatura gracias a su estrecha relación con Antoine de Saint-Exupéry. La historia de Tarfaya es realmente singular. En 1882, el comerciante escocés Donald Mackenzie construyó aquí un puesto comercial llamado Casa del Mar, conocido actualmente como Casamar. Desde este enclave se comerciaba con las tribus nómadas del desierto, intercambiando tejidos, té y otros productos por lana, pieles y goma arábiga. Más tarde, la región pasó a formar parte de la administración española y fue conocida como Cabo Juby y posteriormente como Villa Bens. Tras la guerra de Ifni, en 1958, Tarfaya quedó incorporada definitivamente al Reino de Marruecos. Pero el nombre de Tarfaya está ligado sobre todo a uno de los escritores más famosos del siglo XX, Antoine de Saint-Exupéry. Durante nuestra visita tuvimos la oportunidad de recorrer el Museo Antoine de Saint-Exupéry, uno de los lugares más interesantes de la ciudad. Desde Tarfaya continuamos nuestro viaje hacia el norte, siguiendo la costa del Océano Atlántico en dirección a Agadir. El tramo entre Tarfaya y Guelmim atraviesa una de las zonas más solitarias del recorrido. A lo largo de cientos de kilómetros apenas hay gasolineras o cualquier otro tipo de infraestructura, por lo que es recomendable planificar bien el viaje y el combustible. Afortunadamente, la carretera está en excelentes condiciones, con un asfalto moderno que hace que la conducción resulte cómoda y agradable.
Nuestra siguiente parada fue Guelmim, donde aprovechamos para repostar el coche y hacer una pausa para tomar un café. Es una ciudad muy diferente de los grandes destinos turísticos de Marruecos. Aquí la vida transcurre con total normalidad y el visitante pasa prácticamente desapercibido. Nadie intenta venderte nada, nadie insiste en ofrecerte servicios y la gente continúa con su rutina diaria sin prestar demasiada atención a los viajeros. A partir de Guelmim el paisaje comenzó a transformarse poco a poco. La vegetación, casi inexistente durante buena parte del recorrido por el desierto, empezó a hacerse cada vez más abundante. El terreno dejó de ser completamente plano y aparecieron las primeras colinas, anunciando que nos acercábamos a una nueva etapa del viaje. Todavía nos quedaban unos 200 kilómetros para llegar a las montañas del Atlas, donde el paisaje volvería a cambiar por completo. Después de dejar atrás Agadir, nuestro siguiente destino eran las impresionantes cascadas de Ouzoud, famosas por sus espectaculares caídas de agua y por la colonia de macacos de Berbería que vive en sus alrededores. Después de tantos kilómetros recorriendo el desierto y las tranquilas carreteras del sur de Marruecos, nos esperaba un lugar completamente diferente. Ouzoud es uno de los destinos turísticos más populares del país y eso se nota desde el primer momento. Aquí el ambiente cambia por completo. El Sáhara Occidental me impresionó profundamente. Sin duda, ha sido una de las regiones que más me ha sorprendido durante este viaje, y un lugar al que me gustaría regresar algún día. Pero la aventura continúa. En la próxima parte del viaje nos adentraremos en el Alto Atlas, donde todo cambia por completo. Nos esperan paisajes totalmente diferentes, carreteras de montaña llenas de curvas y desniveles, pequeños pueblos bereberes y una forma de vida muy distinta a la que hemos conocido en el desierto. Será un viaje completamente diferente, y estoy deseando compartirlo con vosotros.